Buenas tardes. Buenas tardes, Ruth. ¿Ya estamos? Recording in progress. Hoy es domingo 15 de enero del año 2023. Son las 5 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara. Y hoy día vamos a comenzar en este curso de discursos del Buda a estudiar un nuevo tema que es las 10 reglas de entrenamiento. Voy a proceder a compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla, cualquier cosa que tengan dificultad me dicen. Entonces esa es la presentación de este nuevo tema que vamos a comenzar hoy día, que son las 10 reglas de entrenamiento, o en Pali es Dasa Sikkhapada. Nosotros vamos a estudiar en bastante detalle las 10 reglas de entrenamiento, que parte de esas 10 reglas de entrenamiento son las reglas que nosotros encontramos en el primer libro del Khuddaka Nikaya, que son las reglas de entrenamiento de los novicios. Pero muchas de esas reglas, o varias de esas reglas, son comunes para laicos. Entonces este es un tema que, no obstante, inicialmente se estableció para novicios, es también de interés para las personas laicas que siguen la ética o la virtud de las enseñanzas del Buda. Y nosotros hemos visto de que el canon Pali, cuando se registró en el primer concilio budista, también se clasificó la palabra del Buda de acuerdo a diferentes criterios, y uno de estos criterios es en colecciones. O sea que hay 5 colecciones, y la última colección es el Khuddaka Nikaya. Y el Khuddaka Nikaya tiene 15 partes, podríamos decir, o 15 tratados, y no voy a entrar en eso, pero el primero de ellos es el Khuddaka Patra, que es el que nos concierne a nosotros. Es Patra es libro, el libro menor. Entonces es el primer libro. Y en realidad el Khuddaka Patra es un librito que no se lo puede aprender de memoria. Son 11 páginas en Pali alfabeto romano, en la edición del Sexto Concilio. Y es un tratado que contiene las principales cosas que deberían ser aprendidas de la palabra del Buda cuando una persona es admitida en la orden monástica. O sea, de que este tratadito, este librito, se ha utilizado históricamente para enseñar a las personas que entran por primera vez o que ingresan al Sangha. Y nosotros tenemos ahí las 9 partes del Khuddaka Patra, Pali, o sea, el libro menor, y nosotros ya hemos estudiado algunas cosas de ahí, que son el Mangala Sutta, varias clases tuvimos, y también estudiamos el Ratana Sutta. Y a partir de hoy vamos a estudiar la segunda parte, que es el Dasa Sikkhapada, que digamos son las 10 reglas de entrenamiento. Y eventualmente vamos a estudiar el Tirokuta y el Metta, esperemos completar todo, y también por supuesto los refugios, que debería ser lo primero.
¿no? Pero bueno, no seguimos el orden. Ahora, como se mencionó o se mostró en la página o en la lámina anterior, las 10 reglas de entrenamiento, Dasa Sikkhapada, son la segunda parte del Kudakapatra Pali, libro. Hay falta, voy a corregir eso porque si no lo hago ahora, libro menor. Ahora, para estudiar los 10 preceptos de entrenamiento o las 10 reglas, vamos a ser consistentes, las 10 reglas de entrenamiento, utilizaremos el antiguo comentario de Buddhaghosa, es el Kudakapatra Atakata, que se llama también Paramartha Dipani, y también vamos a utilizar algunas secciones de el Vinaya, el Mahabhaga Pali, el tercer libro del Vinaya, de la canasta del Vinaya, y también vamos a utilizar el Atasalini, que es el comentario del primer libro de Abhidhamma, que es el Dhamma Sangani, y también vamos a utilizar otros comentarios. O sea, de que para poder estudiar esto nosotros vamos a tener que recurrir a distintos tratados canónicos y también de los comentarios. Entonces, vamos a empezar leyendo el comentario del Kudakapatra, el Kudakapatra Takata. Ustedes tienen siempre las referencias allá abajo de lo que nosotros estamos traduciendo, e incluso cada referencia tiene un enlace a el texto original en Pali. O sea, de que en la presentación de PDF, que supongo ya la compartimos, ¿no? Entonces si uno le hace clic ahí, entonces uno va a ir al texto Pali, ¿no? Donde estamos traduciendo. Entonces vamos a empezar leyendo la introducción del comentario. Y así, después de mostrar la entrada en la enseñanza, Sasana Otara, literalmente descenso en la enseñanza, el Sasana, es difícil de traducir el término Sasana, el mensaje del Buda, la religión del Buda, también se puede traducir. Por medio del acto de ir por refugio, o sea, porque la primera parte del Kudakapatra es los 3 refugios. Entonces el comentario primero explica en detalle los 3 refugios del Buda, del Dhamma y del Sangha. Y después de explicar sobre los refugios, explica sobre las reglas de entrenamiento. Por eso el comentario dice eso. Así, después de mostrar la entrada en la enseñanza por medio del acto de ir por refugio, con respecto a esas reglas de entrenamiento que primero deben ser practicadas por un devoto laico o devota, o por un renunciante, para mostrarlos, ahora sigue la lectura de las reglas de entrenamiento. Este es el plan para el comentario. Ok. Normalmente el comentario, cuando va a comentar algo importante, como en este caso son las reglas de entrenamiento, los preceptos, si le quieren llamar, entonces normalmente el comentario tiene lo que se llama un matika en Pali, que es una especie de índice o de tabla de contenido de todos los temas que va a tratar, ¿no? Entonces, ahora, los temas que trata el comentario, ahí en el comentario en Pali están en verso. Y, o sea, es difícil traducir, o sea, traducir esos versos y explicarlos. Entonces lo que decidí, en vez de, si quiero después podemos estudiar los versos, pero ahí están los temas que el comentario va a explicar sobre los preceptos. O sea que tienen 22 y falta uno o dos que no lo vamos a tocar, ¿no? Entonces,
Entonces, el comentario primero va a responder por quién fueron pronunciadas las 10 reglas de entrenamiento. O sea, porque aquí es muy importante establecer la autenticidad de que eso viene del Buda, ¿no? Y si no viene del Buda, bueno, ¿de dónde viene? Entonces, esa es la primera pregunta que normalmente el comentario explica. No, sistemáticamente los comentarios hacen eso, ¿no? Y después, la segunda pregunta que va a responder el comentario es ¿en qué lugar fueron pronunciadas? O sea, el Buda vivió en la zona norte de la India, entonces, bueno, en muchos lugares estuvo el Buda. Entonces, ¿en dónde fueron pronunciadas? O sea que nosotros sabemos, es increíble la cantidad de detalles que nosotros tenemos. Y la tercera pregunta que normalmente el comentario siempre responde esas tres cosas. ¿Y por qué razón fueron pronunciadas las reglas de entrenamiento? ¿No? Entonces, ¿por quién fueron pronunciadas? ¿En qué lugar? ¿Y por qué razón fueron pronunciadas? Entonces, eso vamos a estudiar hoy día. Y después vamos a estudiar cuáles son los preceptos o las reglas de entrenamiento que son comunes a los novicios, novicias y a los laicos o a las laicas, ¿no? Y cuáles son las reglas de entrenamiento que son exclusivas de los novicios y laicos, ¿no? Que no son comunes. Y después el comentario explica, porque las 10 reglas de entrenamiento se dividen generalmente todo el Vinaya se divide en dos partes. Las reglas que son faltas del mundo, o sea que si uno transgrede eso, uno está en falta con el mundo, como quien dice. O sea que son reglas universales. Y también aquí se llaman pakati vaya, que son faltas naturales, o sea que son cosas que uno nunca debería hacer. ¿Y cuáles son las reglas de entrenamiento que son faltas si uno las transgrede establecidas? O sea, de que, por ejemplo, no comer después de mediodía, no usar, no sé, cosméticos, perfumes. O sea, eso en realidad no tiene nada de malo, pero son reglas que el Buda estableció. Entonces, normalmente todo el Vinaya se divide de esa manera. Entonces, como todo el Vinaya se divide así, entonces los 10 preceptos o las 10 reglas de entrenamiento se dividen así. Entonces vamos a estudiar eso. Entonces, ¿cuáles son las faltas establecidas? Y cuando nosotros recitamos los preceptos en Pali, ¿no? Por ejemplo, Panatipata, Veramani, Sikaparam, Samadhiyami, ese es el primer precepto en Pali. Y cuando repetimos el segundo y el tercero, hay muchas palabras que son comunes a todos los preceptos, ¿no? Por ejemplo, Veramani, Sikapadam, Samadhiyami, o sea, ¿cómo se traduce eso? Asumo o acepto la regla de entrenamiento de abstención. Esas son palabras comunes a todos los preceptos, a todas las reglas. Entonces el comentario explica eso, ¿no? Y después el comentario explica etimológicamente cada una de las palabras. Por ejemplo, ¿qué significa paná? Atipata. ¿Qué significa pana? ¿No? ¿Qué significa atipata? ¿No? Entonces, el comentario es muy preciso con relación a la explicación etimológica, que eso en Pali es vyanjanato, y de acuerdo con el significado. Y después viene una parte muy interesante, que es de acuerdo al objeto. Por ejemplo, cuando uno mata un ser sintiente, ¿cuál es el objeto? Cuando uno se apropia de algo que no le pertenece, ¿cuál es el objeto? O sea que parece fácil, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Y después el comentario explica cómo se toman los preceptos, ¿no? Entonces, ahí explica
cómo uno tiene que tomar los preceptos. Si es un laico, los preceptos se pueden tomar de cierta manera. Si uno es novicio o novicia, los preceptos se toman de otra manera diferente, ¿no? Entonces también vamos a estudiar esto. ¿Y cuándo se rompen los preceptos? ¿Qué significa que uno ha roto un precepto? Entonces también el comentario explica eso. Y cuando uno rompe un precepto, ¿qué tan grave es el rompimiento de ese precepto? Ahí la culpabilidad. O sea, no sé si ese término, pero bueno. Cuando uno rompe un precepto, por ejemplo, matar a un ser sintiente, por ejemplo, el grado de culpabilidad puede variar, ¿no? Entonces también el comentario explica eso. Y payogato significa de qué forma uno rompe el precepto, ¿no? O sea, hay distintas formas de romper los preceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo uno mata un ser sintiente? Entonces hay como 6 formas, de acuerdo con la explicación, ¿no? Muy interesante esto. Y cuando ustedes empiezan a estudiar esto, se van a dar cuenta que solamente estamos, como se dice, raspando la superficie. Porque, o sea, uno después tiene que ir al comentario del Vinaya y a otros libros para poder entender todas estas cosas. Por ejemplo, cómo uno transgrede, por ejemplo, la forma de transgredir, por ejemplo, el primer precepto de matar es diferente, o puede ser diferente que el segundo precepto, que es tomar lo conocido dado, ¿no? Y después, cada uno de los preceptos tiene lo que se llama componentes o partes. Bueno, eso yo lo he explicado, por ejemplo, el precepto de matar a un ser sintiente tiene 5 sambará o anga, es el mismo término, que diferentes comentarios utilizan diferentes términos. Por ejemplo, que haya un ser sintiente, que uno lo perciba como un ser sintiente, ese es el segundo componente o parte, que uno tenga la intención de matar o dañar a ese ser sintiente, el payogato ese, que es uno tiene que recurrir a algún medio, y la consumación, la muerte. O sea que hay 5 partes, no 5 componentes. Y cada precepto tiene diferentes componentes. ¿Y qué es lo que origina o causa que uno transgreda, por ejemplo, un precepto? Como por ejemplo matar. ¿Cuáles son las impurezas mentales? ¿No? Entonces eso también explica el comentario. Eso se llama samutana. Ahora, ¿cuál es la sensación asociada? Estamos estudiando Vidana, cuando uno transgrede un precepto, dependiendo del precepto. ¿Cuál es la raíz? O sea, todos esos temas los explica el comentario. El karma. O sea, hoy día simplemente vamos a empezar con esto, pero simplemente esa es una especie de tabla de contenido de todos los temas que el comentario explica. Y una cosa más, hay varios comentarios que tratan esto, ¿no? Está el comentario que nosotros vamos a seguir en parte, que es el del Kudakata, el comentario de este librito. Pero también está el comentario del Brahmajala Sutta, que es el primer discurso del Digha Nikaya, y también está el comentario del Vinaya, del Mahabharata, y también está el Atasalini, que es el comentario del primer libro de Abhidhamma, y porque en el comentario del primer libro de Abhidhamma, y eso es muy interesante, habla de los 10 cursos de acción insanos. Ustedes han estudiado eso, yo creo, los 10 cursos insanos de acción, los he mencionado. Eso está en el compendio en el capítulo 5. Entonces, el comentario del primer libro de Abhidhamma, el Atasalini, explica muchas de estas cosas que están aquí en esta tabla de contenido,
con respecto a los 10 cursos insanos de acción. Que son, a veces los cursos insanos de acción coinciden con los preceptos, pero a veces no coinciden con los 10. Entonces, pero es muy interesante la explicación de la Tasalina. Entonces nosotros cuando lleguemos a esa parte, vamos a utilizar también el Atasalini para estudiar esto. Entonces nosotros vamos a recurrir a distintas obras, digamos, del canon y también comentarios para poder explicar todo esto. A ver cuánto tiempo nos lleva. Entonces, ahí tienen la traducción de... Yo hice un resumen ahí en la tabla anterior, pero el comentario dice por quién, dónde, cuándo y por qué fueron pronunciadas las 10 reglas de entrenamiento. Después de mencionar esta secuencia, las reglas de entrenamiento se definen de acuerdo a generales y particulares, etc. Entonces, aquí las 10 reglas de entrenamiento que comienzan en la extensión de matar fueron pronunciadas por el bienaventurado, no por los discípulos. ¿Okay? Entonces eso tiene su origen en el Buda. Y estas reglas de entrenamiento fueron pronunciadas por el Buda en Savatthi, en el parque de Yeta, en el monasterio de Anathapindika, cuando arribó a Savatthi después de la renuncia del venerable Rahula, su hijo, con el propósito de definir las reglas de entrenamiento para novicios. O sea que ahí no solamente dice dónde, sino por qué. O sea que vamos a corregir ahí, dónde y por qué. No sé si lleva acento, pero bueno, los que son hábiles en eso, me dicen. Entonces, ahora, vamos a hacer un poco de historia y también para amenizar esta clase, hacer más ameno todo esto. Nosotros en la tradición Theravada es increíble la cantidad de información que tenemos con relación a la vida del Buda, en donde pasó los 35 años a partir de su iluminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ahí en ese cuadro, que está tomado de la tradición Theravada, si ustedes en el PDF le hacen clic a esto, hay un enlace que los va a llevar a la página de Budispano y ustedes tienen acceso a varias notas con relación a este cuadro. Pero lo que quiero decir es de que el Buda, después de su iluminación, el día de luna llena, no del mes de mayo, el Buda fue a Varanasi, a Isipatana, el parque de los venados, y ahí donde el Buda enseñó el primer discurso, y después el Buda pasó el retiro de lluvias. El retiro de lluvias, las lluvias, como se dice, temporadas de lluvias, son desde la luna llena normalmente de julio, como son calendarios lunares, hasta la luna llena de octubre, son 3 meses. Entonces, el Buda pasó esos 3 meses ahí en Varanasi. Y después el Buda regresó, fue a Rayagaja, ¿no? Y ahí el rey de Magadha le ofreció el monasterio, el Veluvana, el parque de los bambús, ¿no? Entonces, no sé. Pues yo pensaba que había... Ahora, lo que quiero decir es de que el establecimiento de los preceptos ocurre muy temprano en la vida del Buda, ¿no? Entonces, si ustedes van a la siguiente lámina, ahora hay un bhikkhu que se llama el venerable Ananda Jyoti, que es un bhikkhu que ha hecho realmente una tarea muy buena de difusión de las enseñanzas del Buda y en muchas áreas diferentes. O sea, él es muy conocedor de la lengua Pali, y también él
ha sacado fotos de los lugares, de todos los lugares, y también ha escrito un libro con los mapas de la India antigua en la época del Buda. Ahora, la calidad de estos mapas no es tan buena, pero este mapa a nosotros nos ilustra muy bien lo que nosotros vamos a estudiar ahora. O sea, si ustedes van ahí en la parte inferior derecha, donde dice Uruvela, ahí está Bodh Gaya, que es el lugar de la iluminación del Buda, la luna llena. En la clase anterior, nosotros estudiamos de que el Buda pasó 7 semanas alrededor del árbol Bodhi. No sé si se recuerdan. Y después el Buda fue caminando desde Bodh Gaya hasta Isipatana, que es a las afueras de Varanasi. Esa es una distancia de 216 kilómetros, aproximadamente. 18 yojanas, ¿no? Y el Buda, como dijimos, enseñó el primer discurso, enseñó también en Anatta Lakkhana, el discurso de las características de Anatta, y después de pasar la temporada de lluvias ahí, el Buda regresó con las flechas ahí, ¿no? Y de ahí fue a Rayagaja, no sé si ven, que son desde Bodh Gaya, Oruela a Rayagaja, la distancia son 57 kilómetros. Y Rayagaja era la capital del reino de Magadha. Actualmente es una ciudad muy importante que uno puede ir a visitar lugares sagrados del budismo. Rashgir se llama. Rashgir. Y el Buda, cuando llegó ahí, fue recibido por el rey y también eso es una historia larga que no vamos a entrar porque lo que quiero contar es otra historia. Ahora, y el rey le donó el primer monasterio, que es el Peluvana, que es el Parque de los Bambús, que también ustedes, si van a Rayagaja, a Rashgir, pueden visitar, ¿no? Entonces, este mapa es importante tenerlo presente porque el Buda, después de Rayagaja, fue a Kapilavatthu, ¿no? Que está aquí, que son 720 kilómetros. Ahora vamos a contar la historia porque es muy interesante, porque Kapilavatthu era la capital del reino de los Sakyas, o sea, donde estaba su padre, y Rahula, su hijo. O sea, Rahula, ¿cuántos años habrá tenido? 7 años. ¿No? Si el Buda renunció, cuando su hijo nació, estuvo 5 años, pasó un año, 7 años, digamos, habrá tenido Rahula cuando el Buda fue por primera vez. Pero la distancia desde Rayagaja a Kapilavatthu, que es la capital del reino de los Sakya, aproximadamente son 720 kilómetros, o sea, está lejos, ¿no? Entonces, el Buda fue desde Rayagaja a Kapilavatthu. Entonces, ahora vamos a relatar un poco ese viaje del Buda, que es realmente memorable y es muy interesante la historia del viaje del Buda de Rayagaja a Kapilavatthu, donde por primera vez ve a su papá, ve a su ex esposa, ve a su hijo y pasan muchas cosas ahí. O sea, es muy interesante eso, memorable realmente. Pero, para finalizar un poco, esa es una foto del estanque dentro del monasterio Veluvana, en Rayagaja, en Rashgir actualmente. Si ustedes van a Rashgir, ustedes pueden visitar ese lugar. Y a las afueras de Rashgir está este famoso, que es el Pico del Buitre, donde el Buda enseñó discursos muy importantes, es una vista espectacular. O sea, ese lugar que está ahí es, digamos, normalmente un lugar donde va mucha gente porque ese es el recinto del Pico del Buitre. Hay que subir
es una colina, es una subida bastante empinada para llegar hasta ahí. Eso está a las afueras de Rayagaja, actualmente Rashgi. Y entonces el Buda fue esos de 300 y tantos kilómetros de Rayagaja por primera vez a visitar a su familia y a Kapilavatthu, que era la capital de los Sakyas. Pero el problema con Kapilavatthu es de que no se sabe exactamente bien en dónde está. Entonces hay ruinas del lado de Nepal, ¿no?, que se llama Tilaura Kot, que los nepaleses dicen de que esa es la capital de antigua Kapilavatthu. Pero eso justo está en la frontera actual con la India. Entonces, del otro lado, ¿no?, bueno, esas son las ruinas del lado de Nepal. Pero simplemente cruzando la frontera hay unas ruinas más imponentes, donde hay una estupa, por ejemplo, y ese lugar se llama Piprawa. Y eso está dentro de la India. Entonces en la India dicen, ¿no?, que eso en realidad es Kapilavatthu, ¿no? Entonces en realidad nosotros no sabemos exactamente bien cuál es Kapilavatthu, porque el Buda fue a Kapilavatthu. Son fotos del venerable Anandayoti, o sea, que como pueden ver, o sea, es un complejo muy grande. O sea, ahora, y vamos a volver ahora para atrás. Y entonces el Buda fue a Kapilavatthu por primera vez, y después de ver a su familia y decirle a Sariputta que ordenara a su hijo Rahula, el Buda fue a Savatthi por primera vez, donde recibió el monasterio de Anathapindika. Entonces, por eso, entonces fue en Savatthi donde el Buda estableció los 10 reglas de entrenamiento. Entonces, esa foto que les mostré ahí, esa es una foto de las ruinas de ese monasterio donde el Buda estableció. Es un lugar muy bonito que se puede visitar actualmente. En Saravasti se llama, Shravasti en la India. Y ahí está el monasterio de Anathapindika, el parque de Yeta, donde el Buda fue por primera vez después de ir a visitar a su familia en Kapilavatthu, y el Buda estableció las reglas de entrenamiento de los novicios. Ahora, si ustedes van ahí a Savatthi, ahí a Saravasti actualmente, ahí esa es la estupa de Angulimala. Miren lo que es la estupa de Angulimala. O sea, que está a las afueras del monasterio, o sea, cerca del monasterio ese de Jetavana o de Anathapindika. Y esa es la estupa de Anathapindika, que fue el que donó el monasterio. O sea, que hay importantes ruinas que ustedes pueden visitar allí en Shravasti. Ok, entonces, esa es un poco la parte fotográfica. Entonces, ahora continuamos. Entonces, cuando el Buda estaba en el monasterio que le ofreció el rey, su papá, el rey Suddhodana, se enteró de que su hijo era un Buda, y se dice que envió a un ministro junto con 1000 asistentes desde Kapilavatthu al monasterio de Veluvana, en Rayagaja, capital del reino de Magadha, con un mensaje de invitación al Buda para que visitara a su familia en Kapilavatthu. Ahora, estoy usando como referencia este libro que es tan bueno, que es el Great Chronicles of the Buddha. Si ustedes hacen clic, o sea, tienen acceso a ese volumen, pero en realidad esta información está en el comentario del Vinaya, pero como está tan bien esto, entonces lo tomé de ahí. Entonces se dice que este ministro
viajó de Kapilavatthu a Rajagaha y llegó cuando el Buda estaba impartiendo un discurso a la multitud y el ministro decidió escuchar el discurso y dice, bueno, yo después le voy a informar al Buda primero de la invitación de su padre, pero tan pronto como comenzó a escuchar el Dhamma, alcanzó el estado de Arahant junto con los 1000 asistentes. O sea, eso es... Y se quedó ahí, como monje. Sí. Después de esto, ¿no? Que alcanzaron la iluminación, el ministro y los 1000 se acercaron al Buda y en lugar de darle el mensaje, le solicitaron la ordenación como bhikkhus y en ese momento el Buda dice que estiró su mano y dijo, Etra bhikkhu, literalmente, bhikkhus vengan o vengan bhikkhus, y el ministro y los asistentes se hicieron miembros del Sangha automáticamente, ¿no? Y ahí hay una nota que dice que en el momento en que lograron el estado de Arahant, perdieron el interés en cuestiones mundanas y no le transmitieron al Buda el mensaje de invitación del rey, ¿no? Al descubrir que el ministro y sus asistentes no regresaron, el rey Suddhodana se preguntó sobre el motivo de esto y envió a otro ministro junto con 1000 asistentes con la misma misión de invitar al Buda. Este segundo ministro, junto con los 1000 asistentes, también al llegar al monasterio Veluvana, escucharon el Dhamma, se convirtieron en Arahant, fueron ordenados de la misma manera y olvidaron darle el mensaje de invitación al Buda. En resumen, el rey Suddhodana envió 9 ministros, cada uno con 1000 asistentes, los cuales al llegar al monasterio Veluvana escucharon el Dhamma, se convirtieron en Arahant, ingresaron al Sangha y olvidaron transmitir el mensaje de invitación al Buda para visitar Kapilavatthu. Ahora, cuando el rey Suddhodana comprendió que ninguno de sus ministros con los asistentes habían regresado, decidió buscar a una persona idónea que pudiera transmitir el mensaje de invitación al Buda y encontró a Kalu Raji, hijo de uno de sus ministros que había nacido el mismo día que el Buda, que había crecido junto con él y amigo de la infancia del príncipe Siddhartha. Kalu Raji, acompañado por 1000 asistentes, fue al monasterio Veluvana, escuchó el Dhamma, se convirtió en Arahant también, junto con su grupo, ingresó al Sangha, pero a diferencia de las previas comitivas, le suplicó al Buda que visitara Kapilavatthu. Ahora, es increíble la invitación de Kalu Raji al Buda. O sea que se dice que Kalu Raji pronunció 60 o 64 versos que están en el Buddha Vamsa Atakata. O sea que ahí ustedes pueden ir a ver, para invitarlo al Buda para que vaya a visitar a su familia. O sea que... Y después de que Kalu Raji terminó de recitar estos versos, se dice que el Buda aceptó la invitación. Y el Buda se puso en camino, partió del monasterio Veluvana, en Rajagaha, la capital del reino de Magadha, con destino a Kapilavatthu, capital del reino de los Sakyas, en la luna menguante del mes de Paguna, que corresponde a febrero-marzo, acompañado por 20.000 arahants. O sea que 10.000 eran de esos que había mandado su papá, a los ministros, y otros 10.000 que ya eran... O sea que es increíble, nosotros podemos ver aquí el éxito de la misión del Buda tan pronto, ¿no?, después de su iluminación. Y se dice de que el Buda fue acompañado por 20.000 arahants y recorrió la distancia de 60 yojanas, que son aproximadamente 720 kilómetros, a una velocidad de una yojana diaria. O sea que más o menos ir de aquí a Cocoacintle y de vuelta. O sea que no es nada. ¿Cuánto se demora una Cocoacintle? 3 horas. Ida y vuelta 3 horas. 3 horas. O sea que el Buda entonces iba parando, ¿no? Eran muchos, ¿no?
Entonces esta modalidad de viaje, que no es muy rápida, se denomina en Pali Aturita. O sea, Turita es rápido. Aturita es no rápido. ¿No? El Buda demoró 60 días en llegar a Kapilavatthu. Todavía no usaban sus poderes para viajar. No, o sea, el Buda a veces usaba sus poderes, a veces no. O sea, no sé por qué no. Pero o sea, esto es una cosa increíble, la llegada del Buda a Kapilavatthu. Porque se dice de que el padre del Buda entonces no sabía en dónde los iba a alojar a todos estos. ¿No? Porque, de acuerdo con el comentario... Posiblemente porque iba con los 20,000 arahants. También. A lo mejor muchos de esos arahants no tenían aviñas, o algunos. O sea, podemos especular, ¿no? Pero se dice de que el padre entonces, Kaludaji sí tenía aviñas. Entonces Kaludaji iba a través de sus aviñas y le reportaba al papá del Buda el progreso del viaje ¿no? del Buda y su comitiva de 20,000. Entonces no sabían dónde alojarlo al Buda y a los 20,000, entonces lo alojaron en un parque de Nigroda, que se llama, que después fue un monasterio muy famoso. Entonces se dice que cuando el Buda llegó ahí, el Buda hizo unos milagros, ¿no? Que es, por ejemplo, el milagro gemelo, que es uno de arrojar fuego y arrojar agua. Después, ¿cómo se llama? Hizo una especie de ambulatorio en el aire, ¿no? Entonces el Buda hizo varios milagros ahí cuando llegó a Kapilavatthu. Y entonces después el padre fue, por supuesto, a rendirle homenaje al Buda y todo lo demás, y después se regresó con el rey, ¿no? Con su comitiva al palacio, pensando de que el Buda iba a ir al palacio a recibir los alimentos. Pero la historia, antes de seguir con eso, resulta ser de que Sariputta estaba en el pico del buitre que les mostré. Entonces cuando Sariputta ve de que el Buda llega a Kapilavatthu, decide ir por medio de Aviñas junto con 500 discípulos, incluyendo Moggallana y Mahakasa. Y cuando el Buda hace estos milagros, cuando llega a Kapilavatthu, entonces Sariputta le pide al Buda de que enseñe el Buda Vamsa. Entonces ahí es donde el Buda cuenta un poco la historia de sus vidas pasadas y todo eso, de los Budas anteriores. Entonces se dice de que el Buda al día siguiente va con su cuenco a buscar comida a Kapilavatthu y el padre estaba esperando, ¿no? En el palacio preparado, ¿no? Para que fuera allá, pero nunca lo había invitado al Buda, ¿no? Entonces cuando el rey Suddhodana, el padre del Buda, se entera, ¿no? De que el Buda está pidiendo comida ahí en la ciudad de Kapilavatthu, va y le dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿No? O sea, entonces el Buda le responde algo así como: la costumbre de los reyes es comer en el palacio, pero de los ricos es, ¿no? Entonces se dice de que en esta visita el padre del Buda alcanza el primer estado de iluminación en ese momento, y después alcanza hasta el tercer estado de iluminación, ¿no? Y su tía, que es Mahapajapati, que es la fundadora de la orden de Bhikkhuni, también, o sea, alcanzó el primer estado de iluminación, su ex esposa también, ¿no? Entonces lo que yo quiero contar ahora es la historia del hijo del Buda, ¿no? Porque es el origen de un poco de todas las reglas estas. Entonces vamos a seguir leyendo el comentario. Yo no tengo guardado. ¿Cómo estamos? 6:45. Entonces, vamos a seguir leyendo el comentario. Luego el bienaventurado, después de residir tanto como quiso en Kapilavatthu, fue por etapas a Savatthi, que es la historia que les acabo de contar,
Yendo por etapas arribó a Savatthi. Allí el bienaventurado residió en Savatthi, en el parque de Yeta, en el monasterio de Anathapindika. O sea que primero estuvo en Kapilavatthu y después fue a Savatthi. En esa ocasión los novicios pensaron cuántas son nuestras reglas de entrenamiento, preceptos, y en cuáles nosotros nos debemos entrenar. Informaron este asunto al bienaventurado, quien dijo: Bhikkhus, permito 10 reglas de entrenamiento para los novicios, y los novicios se deben entrenar en estas 10, a saber, abstinencia de matar, abstinencia, etc. Ahora vamos a ver eso. Pero lo que les quiero contar esa es la traducción del Mahabharata Pali, que se llama el Rahula Vattu, la traducción del Pali al español, de la historia del hijo del Buda, porque él es un poco el origen de la orden de novicios y de las reglas también. Entonces vamos a leer esta historia. Ahora, si ustedes le hacen clic a la historia de Rahula, tiene una traducción en español, bilingüe, Pali y español, de la historia. Yo solamente aquí pongo el español. Entonces el bienaventurado, después de recibir tanto como quiso en Rayagaja, fue por etapas a Kapilavatthu, que es lo que acabamos de contar. Yendo por etapas arribó a Kapilavatthu. Allí el bienaventurado residió en Kapilavatthu, en el país de los Sakyas, en el monasterio Nigroda. Después, a la mañana temprano, habiéndose vestido, el bienaventurado tomó el cuenco y hábito, eso es lo que les conté, y fue a la residencia del Sakya Sudharana. Habiendo ido, se sentó en un asiento preparado. Luego la dama, en realidad el término pali es Devi, o sea, normalmente Devi es como reina, pero no era reina, era su ex esposa. La madre de Rahula le dijo esto al niño Rahula: Rahula, ese es tu padre, ve, pídele la herencia. Eso fue lo que le... Entonces el niño Rahula se acercó donde estaba el bienaventurado. Habiéndose acercado de pie frente al bienaventurado, dijo: Aceta, su sombra es agradable. Luego el bienaventurado se levantó del asiento y partió. O sea que no le dijo nada. Luego el bienaventurado se levantó del asiento y partió. Entonces el niño Rahula siguió al bienaventurado por detrás diciendo: Aceta, dame la herencia. Aceta, dame la herencia. Luego el bienaventurado se dirigió al venerable Sariputra. Siendo así, Sariputra, tú ordena como novicio al niño Rahula. Entonces Sariputra le pregunta: Venerable Señor, ¿cómo ordeno yo al niño Rahula? O sea que aquí nosotros estamos recibiendo las instrucciones del Buda. Entonces el bienaventurado, después de impartir una exposición del Dhamma, sentando un precedente, en esa ocasión se dirigió a los bhikkhus. Bhikkhus, permito la ordenación de novicio, o como novicio, por medio del acto de ir a los 3 refugios. O sea, de que la ordenación de novicio simplemente es, en esa época, el acto de ir por refugio. No fue el primero él. Pero bhikkhus, para que uno sea ordenado así, primero se debe hacer que se corte cabellos y barba, hacer que se cubra con los hábitos amarillos, hacer que se arregle el hábito superior sobre el hombro, hacer que haga reverencia a los pies de los bhikkhus, o sea, y hacer que se sienta en cuclillas. Normalmente, eso se me había olvidado, o sea, cuando uno se ordena tiene que estar en cuclillas así, ¿no? Hacer que salude con las palmas juntas, y se le debe decir di así. Entonces, voy por refugio al Buda, voy por refugio al Dhamma, voy por refugio al Sangha. Una segunda vez, voy por refugio al Buda. Una segunda vez, voy por refugio al Dhamma. Una segunda vez, voy por refugio al Sangha. Una tercera vez, voy por refugio al Buda. Una tercera vez, voy por refugio al Dhamma. Una tercera vez, voy por refugio al Sangha. Bhikkhus, permito la ordenación como novicio por medio del acto de ir a los 3 refugios.
O sea, de que ellos en el Vinaya ustedes van a encontrar Anuyanami Vikabe, o sea, doy permiso, autorizo, no tal cosa. Entonces este es el precedente que el Buda sienta en relación a la ordenación de novicios, simplemente por el acto de ir a los 3 refugios. Entonces después el venerable Sariputta ordenó como novicio al niño Rahula. O sea que Sariputta, que había ido a través de Aviñas, como les dije, a Kapilavatthu, entonces fue en realidad el preceptor de Rahula. Pero ahí no termina la historia. Después el Sakya Sudodana se acercó al bienaventurado. Habiéndose acercado, reverenció al bienaventurado y se sentó a un lado. Sentado a un lado, el Sakya Sudodana le dijo esto al bienaventurado: Venerable Señor, yo solicito un favor. En Pali es difícil traducir eso. Un favor o una concesión del bienaventurado. Gotama, entonces, interesante, se está refiriendo por medio del apellido a su padre. O sea, por ejemplo, porque el apellido es el apellido, no sé, por ejemplo, Huerta, ¿no? Infante. Entonces, por ejemplo, como el Buda le dijera Huerta, Infante, para que más o menos nos pongamos en contexto, ¿no? Entonces, Gotama, entonces es el apellido también del Buda y de su padre. Entonces, Gotama está en vocativo aquí. El Tathagata está más allá de los favores. Como diciendo, no, ya es como no. Pero, venerable Señor, eso es apropiado y eso es irreprochable. O sea, se refiere a lo que le va a pedir. Entonces, por eso el Buda le dice a su padre: habla Gotama. Interesante. Venerable Señor, cuando el bienaventurado renunció, no hubo poco sufrimiento. Lo mismo con Nanda. Ustedes saben la historia de Nanda, ¿no? Que también el Buda llegó el primer día que fue a Kapilavatthu, fue cuando pasó esto con Rahula. El segundo día fue la boda de Nanda. O sea, usted sabe la historia esa. Sí. Entonces, por supuesto que eso fue una cosa, ¿no? Entonces, por eso el padre del Buda lo está diciendo eso. Usted sabe la historia de Nanda, ¿no? Sí. Y mucho más con Rahula. O sea, ahora que ¿no? Entonces, venerable Señor, el afecto filial, y esto es muy cierto, corta la piel. Después de cortar la piel, corta el cuero. Después de cortar el cuero, corta la carne. Después de cortar la carne, corta los ligamentos. Después de cortar los ligamentos, corta los huesos. Después de cortar los huesos, penetra en la médula y permanece. Venerable Señor, sería bueno que los venerables no ordenen a un hijo sin el consentimiento de la madre y el padre. Entonces el bienaventurado instruyó, instigó, motivó, regocijó al Sakya Sudodana con una exposición del Dana, y después el Sakya Sudodana, instruido, instigado, motivado, regocijado con la exposición del Dhamma del bienaventurado, se levantó del asiento, reverenció al bienaventurado y manteniéndolo a su derecha, se retiró. O sea que normalmente es una formalidad eso, ¿no? Que uno siempre mantiene al Buda del lado derecho. Entonces el bienaventurado, después de impartir una exposición del Dhamma, sentando un precedente en esa ocasión, se dirigió a los bhikkhus y dijo: bhikkhus, un hijo no debe ser ordenado sin el consentimiento de la madre y del padre. Ese que lo ordenara comete una ofensa de mala acción. Ahora, en Pali eso se llama dukkata, ¿no? No como dukkha, sino sin H, perdón. Algo así como algo que ha sido mal hecho. Y en realidad los dukkatas son las faltas más leves de todas las faltas del Vinaya. Pero bueno, es una falta si una persona, o sea, si uno ordena a un novicio, pues claro, los novicios normalmente son chiquititos. En este caso tenían 7 años, supongo, ¿no?
Entonces tiene que tener el consentimiento del papá. Esto es una regla de disciplina. Luego el bienaventurado, después de residir tanto como quiso en Kapilavatthu, fue por etapas a Savatthi. Yendo por etapas, arribó a Savatthi. Allí el bienaventurado residió en Savatthi, en el parque de Yeta, en el monasterio de Anathapindika. Ahora, en esa ocasión, una familia que asistía al venerable Sariputta envió a un joven a la presencia del venerable Sariputta y dijo que el Tera ordene a este joven. ¿No? O sea que ya hay otro. Entonces el venerable Sariputta pensó esto: el bienaventurado no ha establecido que dos novicios estén a cargo de un bhikkhu, pero yo tengo este novicio Rahula, ¿cómo debo proceder? O sea, de que Sariputta no sabía, ¿no? Entonces, si él podía realmente tener otro novicio a su cargo, ¿no? Entonces, Sariputta informó este asunto al bienaventurado y el bienaventurado dijo: Bhikkhus, permito que dos novicios estén a cargo de un bhikkhu experimentado, competente, o a cargo de tantos como este bhikkhu puede exhortar e instruir. O sea que si ustedes van, por ejemplo, a Myanmar, que es el país budista Theravada que más conozco, pero también en los otros Theravada, hay monasterios, o sea, donde hay cientos de novicios, ¿no? Por ejemplo, el monasterio que está contiguo al monasterio de mi preceptor que ya falleció en el norte de Birmania, ahí hay una cantidad de novicios, son lugares de entrenamiento. O sea, las familias normalmente mandan a hijos al monasterio y hay, por ejemplo, novicios que vienen de lugares muy remotos, ¿no? O sea, es interesante visitar eso y conocer más o menos cómo es eso. Entonces, y había un abad ahí, que es el hermano de un monje que yo conocí en Estados Unidos, que estaba a cargo de todos estos novicios. O sea, de que, por ejemplo, de que un bhikkhu puede tener muchos novicios a su cargo, ¿no? Pero claro, el Buda dice que el bhikkhu tiene que también poder instruir, enseñar a estos bhikkhus, a estos novicios, a manera. Entonces los novicios pensaron, entonces, eso que termina ahí termina la historia de Rahula, que si ustedes quieren leerla completa ahí con Pali y español, tienen el enlace ahí. Y ahora viene, en el Vinaya sigue sobre cuáles son las reglas que el Buda estableció, porque el Buda no estableció ninguna regla de disciplina cuando estuvo ahí en Kapilavatthu. Simplemente le dijo que le ordenara a Sariputta, a su hijo, ¿no? Por medio de los 3 refugios. Y después se regresaron a Savatthi. Entonces, se ve que ya habían entrado muchos novicios al Sangha, ¿no? Por eso en plural. Entonces los novicios pensaron cuáles son nuestras reglas de entrenamiento y en cuáles nosotros nos debemos entrenar. Informaron este asunto al bienaventurado y Bhikkhus permitió 10 reglas de entrenamiento para novicios y que los novicios se entrenen en estas. Entonces ahí están las 10 reglas de entrenamiento. Ahora, es increíble cuando uno se pone a traducir esto, de acuerdo con el comentario, pues uno empieza a dudar ya de las traducciones que uno ha hecho antes, ¿no? Con relación a cada uno de estos preceptos, porque uno empieza a ver la etimología de las palabras y todo. Pero temporalmente, digamos, en español vamos a decir que estas son las 10. Y por supuesto que vamos a estudiar cada una de estas 10 a partir de la próxima clase, que son las reglas que el Buda estableció, que es Panatipata Veramani, que es abstención de matar, digamos. Vamos a estudiar esa regla en profundidad. Y la segunda es Adina Dana Veramani, que es la abstención de robar. Y
Abramacharya Veramani, que es la abstención de conducta sexual. Y el número 4 es Musavada Veramani, que es abstención del lenguaje falso. Y el quinto precepto es bien difícil. Eso, cuando uno empieza a estudiar las palabras, las bebidas fermentadas, las bebidas destiladas, los intoxicantes. O sea, bueno, eso lo vamos a estudiar, pero digamos que Sura, Meraya, Maya, Pamaratana, Veramani. Abstención de bebidas fermentadas, digamos que Sura. Entonces sería Sura, Veramani. Meraya, Veramani, que es abstención de bebidas destiladas. Y Sura, Meraya, Maya, que también se puede interpretar de distintas maneras, que pongamos que sean intoxicantes. Cualquier cosa que nuble la mente. Y Pamaratana es que son la causa de la desatención o la negligencia. Entonces es el quinto precepto. Y después tenemos Vikalavoyana, que normalmente nosotros lo he traducido yo como Vikalavoyana Veramani, que es abstención de comer después del mediodía. Pero Vikala significa el tiempo erróneo, y por supuesto que después del mediodía. Ese es el sexto precepto, y después tenemos el séptimo precepto, que es Nacha, Gita, Vadita, Visukadasana, Veramani. Ese es el séptimo, que es abstención de danzar, cantar, música y entretenimientos visuales. Y el octavo precepto es Visukadasana, Mala, Ganda, Vilepana, Dharana, Mandana, Vibhusanatana, Veramani. Entonces eso es usar flores, perfumes, cosméticos. Y el noveno es Uchasayana, Mahasayana, Veramani, que es extensión de usar sillas y camas altas y lujosas. Ya son las 6, venerable. ¿Qué? Ya son las 6. Ahora también. Perdón. Y el número 10 es abstención de aceptar oro y plata. ¿No? Entonces, esas son las 10 reglas que el Buda estableció en Savatthi, ¿no? Y entonces el Buda, después de decir eso, dice, ahí termina, Bhikkhus permito 10 reglas de entrenamiento para los novicios, y que los novicios se entrenen o practiquen en estas. Entonces eso es el Sikkhapada Kata, la exposición de las reglas de entrenamiento que está en Vinaya. Entonces yo creo que por hoy nosotros hemos llegado a esto. Y a partir de la clase siguiente vamos a estudiar todo eso . Ahí está. O sea que nosotros hemos estudiado 1, 2 y 3, y a partir de la clase del domingo próximo vamos a empezar a estudiar todo esto. Es muy interesante esto, realmente. Entonces, bueno, a ver cuánto tiempo nos va a llevar esto. Voy a dejar de compartir. Y no sé si hay alguna pregunta entre los presentes, en línea o aquí en la navegador. Sí, Pati, adelante. Gracias, Dante. Dos preguntas pequeñitas. En cuanto a las cantidades, cuando habla de 500 o miles, ¿es literal o es para referirse a una cantidad mayor nada más? Ahora, se refiere a un número muy grande normalmente, cuando se habla normalmente de 500, o cuando nosotros estudiamos los numerales en la lengua Pali, o sea, que se refiere a una cantidad que no necesariamente es exacta, ¿no? Pero en realidad, o sea,
es posible de que esos 10.000 que mandó 1.000 y 1.000, no sé, a lo mejor es posible que sea así. No, pero no tenemos forma. Pero cuando uno estudia los numerales, o sea, cuando se usa, por ejemplo, con 500, o sea, se refiere a una cantidad muy grande, que no necesariamente es exacta. Ok, ¿la otra? Y la otra, novicio significa samanera, ¿verdad? Exacto. Ok. Novicio Los es samanera. Sí, samanera. perdón. Sí. ¿Y samanera solamente son los pequeños abajo de 7 años o puede ser de cualquier otra edad? No, un samanera puede ser cualquier edad. O sea, porque uno para ordenarse como bhikkhu, primero tiene que ordenarse como samanera. Ujú. Entonces, los únicos, se refería solamente a los menores de 7 años, los que se tenían que pedir el permiso de padre y madre. ¿A eso se refería? No, bueno, lo que pasa es de que eso es una buena pregunta, porque incluso para la ordenación de bhikkhus se requiere también el consentimiento del padre y la madre. Pero lo que pasa es de que normalmente la ordenación de bhikkhus tradicionalmente es cuando uno tiene 20 años, ¿no? Desde el momento de la concepción, digamos. Entonces, es como la cuestión de la patria potestad, ¿no? No, así se llama aquí, ¿no? De que hasta que uno tiene cierta edad, no está un poco bajo la supervisión, los padres son responsables de uno, ¿no? Entonces, si uno tiene más de 20 años, o sea, ya es una historia diferente, Ok. ¿no? Gracias. Pero se dice, o sea, de que un novicio, ahí en el Vinaya, que uno puede ordenar un novicio si es lo suficientemente grande como capaz de espantar a los cuervos, dice. O sea, hay muchos cuervos en los países budistas que son grandes los cuervos, no sé si ustedes aquí no hay cuervos, Casi no. ¿no? Pero entonces, si los cuervos no se asustan cuando un niño, entonces está muy chiquito todavía. Pero Rahula tenía 7 años, ¿no? O sea que sí. Así que, está Gracias, bien. Dante. Juan, Gracias, Delia. Buenas tardes a todos. Siempre me ha causado mucha curiosidad de saber de dónde proviene la idea de que los monjes se puedan ordenar por tiempos. O sea, no sé si, por ejemplo, la tradición, por ejemplo, de Tailandia es diferente a los tiempos en que las personas pueden decir, ok, me voy a ordenar, voy a ser monje, pero voy a ser monje una semana, o voy a ser monje 3 meses, o voy a ser monje... O sea, siempre me ha sido mucha duda porque he escuchado eso y no en otras, bueno, no, a lo mejor quizá con los tibetanos no puse tanto cuidado de que o no me enteré nunca que hubiera monjes o personas que se hicieran monjes por un mes o semanas o 3, no sé. ¿Hay alguna en el canon una referencia o el Buda dijo solamente una vez o de dónde? Es una gran duda que tengo. ahora, pues es una buena pregunta también. Esa tradición de ordenar temporalmente, sobre todo en Birmania y en Tailandia. Pero por ejemplo en Sri Lanka, eso no es común, o sea, o es muy, que yo sepa, o sea, es posible que ahora haya monasterios que hagan eso, ¿no? Y en Tailandia y en Birmania, o sea, bueno, es increíble la cantidad de gente que se ordena temporalmente. Y también es como un rito de iniciación, ¿no? Así como la primera comunión, o digamos, ¿cómo se llama? Los 15 años, ¿no? O sea, de que es muy común. O sea, yo cuando estaba en Estados Unidos, en los monasterios, o sea, sobre todo en el verano,
¿no? Cuando la gente toma vacaciones en julio, en agosto sobre todo. O sea, es increíble la cantidad de gente que va a ordenarse temporalmente. Familias completas. O sea, entonces, ahora, volviendo un poco a la pregunta hacia atrás. En realidad uno puede ordenarse, o sea, no hay una cuestión de que sea un voto por vida eso. O sea, el Buda nunca estableció, ¿no? De que uno pueda decir, no, bueno, ya no quiero. Entonces, no hay ninguna regla que establezca, ¿no? De que cuando uno se ordena tiene que hacer un voto de por vida. Entonces, eso a lo mejor también es un precedente en el sentido de que, bueno, uno puede ordenarse por un tiempo. Porque al no haber nada que diga, ¿no? De que uno no pueda volver a la vida laica, entonces eso justifica, ¿no? Pero también en Birmania, y no estoy seguro tanto en Tailandia, pero hay que reordenar a los monjes. O sea, eso también se utiliza. O sea, que se desordenan. No, uno no deja de ordenarse, pero, o sea, por ejemplo, hay familias o gente que quiere hacer mérito, como quien dice. Entonces organizan que un monje se vuelva a ordenar nuevamente. Como si fuera un centenario. Algo así. Y yo me O acuerdo... para reafirmar lo no venerable, por ejemplo, si un monje tiene, no sé, 25 años de monje, como los aniversarios del matrimonio, ¿no? O sea, las bodas de plata, 25 años de casados, aquí es 25 años de ordenado. Sí, más o menos se hace así, pero no necesariamente coincidiendo con las fechas, ¿no? Y porque yo me acuerdo una vez, porque cuando estaba ahí en el área de la bahía, y nosotros íbamos a un templo de Sri Lanka, y había un majatera, pero uno de estos monjes bien importantes, ¿no? Y que nos decía, pero bueno, pero si uno se reordena de nuevo, o sea, un poco criticando eso de este monje de la tradición birmana. O sea, de que bueno, uno tiene que empezar de nuevo, como diciendo. Decía, porque no, o sea, si uno se ordena de nuevo, o sea, uno tiene que dejar. Y tenía un punto ahí, ¿no? Pero es una cuestión ahí un poco formal, ¿no? Pero sí, o sea, eso se utiliza mucho. Y ahora que van a venir estos monjes de Tailandia, o sea, no cuando vienen aquí ordenan a gente temporal, ¿no? O sea, igual que en Birmania. A lo mejor hay gente que se quiere ordenar temporalmente o permanente, ¿no? Ahora que viene. Pero sí, entonces volviendo a la pregunta de Juan, o sea, no haber ninguna regla que diga, ¿no? De que uno tiene que, una vez que entra el sangre no se puede ir, por decir así. Entonces yo creo que indirectamente de ahí viene también todo esto, ¿no? Y generalmente todas las personas, o sea, budistas en los países Theravada de Tailandia y Myanmar, se ordenan uno o más veces a lo largo de su vida, ¿no? Incluso si usted lee, por ejemplo, el rey de Tailandia, ¿no? El que falleció, el anterior, Bhumibol, ¿no? Que también pasó, creo que una guasa, 3 meses, ordenado, ¿no? Entonces también es común entre las personas importantes ahí, ¿no? De esos países. Ok, espero haber respondido. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Venerable, antes de que el Buda estableciera las reglas para novicios, ¿ya había reglas para bhikkhus? ¿O estas fueron las primeras? No, en realidad el Buda no estableció las reglas del Vinaya hasta mucho tiempo después. Pero ya había todos estos bhikkhus que eran eji bhikkhu o eta bhikkhu, que el Buda decía, por ejemplo, eji bhikkhu y ya la persona ya estaba ordenada. Entonces los primeros eran todos así. O sea, de que hay como distintos tipos de ordenaciones. Después el Buda estableció que otros pudieran ordenar,
¿no? O sea, el eji bhikkhu solamente el Buda lo hace. Pero entonces ya después cuando el Buda autorizó que otros pudieran ordenar, era, digamos, también con los 3 refugios. Lo que pasa es, claro, que uno no tiene 7 años, uno tiene 20 o más. Pero es interesante todo esto y yo también me tengo que poner a investigar un poco más. Sí, porque también, entonces como ahí, por ejemplo, Sariputta ordenaba a uno, él solito, y después ya se fueron pidiendo más reglas de que 5 bhikkhus o no se ordenaran a uno. No, pero Sariputta ordenó solamente novicio a Rahula, ¿no? Y cualquier bhikkhu puede ordenar a un novicio, ¿no? O sea, de que entonces la ordenación de novicio es los 3 refugios y los 10 preceptos, ¿no? Entonces solamente un bhikkhu puede ordenar, pero para ordenarse como bhikkhu, lo que pasa es que en la historia del Sangha, la ordenación de un bhikkhu con 5 bhikkhus, eso es muy posterior, ¿no? Inicialmente, o sea, el Buda decía eji bhikkhu, ya era bhikkhu, después fue por medio de que otros bhikkhus podían ordenar a otros bhikkhus simplemente por medio del refugio, y después está ya cuando el Buda estableció que se requieren 5 bhikkhus. O sea, hay como varios tipos de ordenaciones históricamente, y la única ordenación que queda es por medio de bhikkhus, de 5 bhikkhus. Y la de novicio es igual, prácticamente, ¿no? A ver, Miguel. Sí, buenas noches. ¿Las 10 reglas o preceptos de los bhikkhus es igual que la de los novicios o hay alguna diferencia? No, los bhikkhus tienen el patimokkha, que son 227 reglas, que son exclusivas. Bueno, ahora, qué buena pregunta, porque ya me tocó otro tema ahí que también tiene que ver con lo que aquí Namachari preguntó. Ahora, los novicios no solamente tienen las 10 reglas, sino que también tienen comunes con los bhikkhus lo que llaman sequillas, que son 75 reglas, otras reglas de entrenamiento. Claro, eso vino ya mucho tiempo después, porque el patimokkha se estableció mucho tiempo después. Pero inicialmente los novicios tenían 10 reglas. Los bhikkhus no tenían nada, solamente lo que se llama el Ovada Patimokkha, que son 3 versos o 4 versos que hay en el Dhammapada, que si quiere después se los muestro. Entonces, después, cuando se establece ya todo el procedimiento que ya quedó para que se sigue ahora, entonces los bhikkhus tienen 227 reglas del Patimokkha. Las bhikkhunis tienen 311 reglas del Patimokkha. Pero hay reglas comunes para los bhikkhus, las bhikkhunis y los novicios, que son esas 75 reglas, esas 75 sequillas que se llaman, que son reglas de protocolo, por ejemplo, cómo uno tiene que usar los hábitos, ¿no? Cuando uno va al poblado, cómo usar los hábitos, cómo tiene que comer, ¿no? O sea, un poco de educación también, ¿no? Entonces, esos son 75, que ahora son comunes a los novicios, a los bhikkhus, a las bhikkhunis. O sea, en el Patimokkha son iguales, ¿no? O sea, de que es así. ¿Está bien? Gracias. Ok. Viveka. Tu micrófono. Sí, perdón, sí, tengo problemas hoy con el audio y con la imagen, disculpen. Venerable, gracias. Y mi pregunta es, cuando uno se va a ordenar, ¿tiene que tener una preparación previa o es algo así que puede surgir
en un retiro o en algún, bueno, sí, o en alguna convivencia o algo, ¿no? Y segundo, ¿después queda algún vínculo con el bhikkhu que lo ordena a uno o no? Gracias. Ahora, esa pregunta, la primera, en realidad, en la actualidad, eso depende del lugar donde uno vaya, ¿no? Entonces, normalmente los monasterios ponen sus propias condiciones, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno va, por ejemplo, al monasterio donde está Sarana en Estados Unidos o el monasterio de Amaravati, ¿no? Entonces, han establecido, por ejemplo, un sistema que le llaman de Nagarika, que en realidad son cuestiones que no necesariamente están en el Vinaya, eso. Pero entonces uno tiene que estar primero como laico, con 8 preceptos a lo mejor, entrenándose un año, no sé, por ejemplo, dependiendo del monasterio. Y después de que uno es anagarika y si los monjes están de acuerdo, entonces lo ordenan como novicio. 2 años. 2 años. 2 años, ¿no? Entonces en ese monasterio, entonces uno tiene que hacer 2 años de novicio, ¿no? Y después, si los preceptores, los monjes están de acuerdo, lo ordenan como bhikkhu. Pero eso son cuestiones que no están en el Vinaya, o ahora cada monasterio lo establece más o menos de su manera, porque si usted va, por ejemplo, a Tailandia o a Birmania, y a algunos monasterios les dice que se quiere ordenar, y mañana lo ordenan, ¿no? Y lo ordenan como bhikkhu, y al ratito lo ordenan, perdón, como novicio primero, y después lo ordenan como bhikkhu a uno, ¿no? Entonces, por eso es difícil responder eso. Y también hay otra cosa, ¿no? Si uno se va a ordenar temporalmente, bueno, es más fácil, ¿no? Pero si uno se va a ordenar ahí, o por lo menos quiere ordenarse permanentemente, entonces, bueno, ya dependiendo de dónde esté el monasterio, o sea, porque a lo mejor uno tiene que ir a otro país, ¿no? O sea, hay todas cuestiones de visa y también de cómo uno lo mantiene y cómo, o sea, es difícil responder esa primera pregunta. Por eso, entonces, dependiendo de dónde uno vaya, dependiendo también cuál es la intención que uno tiene, del tiempo que uno quiere estar, entonces, en base a eso, entonces uno puede responder esa primera pregunta. Y la segunda es, uno cuando se ordena como bhikkhu, tiene que estar 5 años con su preceptor. Ahora muchos bhikkhus en Occidente sobre todo no siguen eso. Pero eso de acuerdo con el Vinaya. Tiene que estar. Y después de 5 años, o sea, uno se puede ir. O sea, y ya no tiene nada que ver, ¿no? Hay monjes que siguen estando con su preceptor o con su maestro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estuve con el venerable, o sea, él era mi maestro, y después cuando yo me fui del monasterio donde yo estaba, o sea, el venerable era mi preceptor. O sea, de que uno puede mantener ese vínculo mucho más tiempo. Pero en teoría tienen que estar 5 años bajo supervisión. Muchas gracias. ¿Alguna cosa? A ver, a lo mejor Ruti, que se ha ordenado también temporalmente, a lo mejor puede compartir algo. Ahí es, como usted decía, el compromiso que uno decide adquirir y depende del monje que lo va a ordenar a uno, o sea, si está de acuerdo o no. Entonces, por ejemplo, yo en mis ordenaciones que han sido temporales, sí he establecido por cuánto tiempo lo quiero hacer antes de ordenarme, y si el monje está dispuesto a hacerlo, pues entonces ya que se hace. Pero no es
Ahí más que nada también es, como quien dice, o sea, uno tiene que conocer el monje con el que se va a ordenar, o sea, o que lo conozcan a uno, ¿no? O sea, que realmente hay un compromiso y no es nada más, o sea, una cosa así como para agregarla al currículum de uno, ¿no? Sino es porque realmente tiene uno ese compromiso. Y entonces ya dependiendo de ese monje, eso sea, si está de acuerdo en ordenarlo, y uno siente, o sea, como quien dice, ese compromiso es mutuo, o sea, y uno siente ese compromiso con el monje que lo está ordenando. Claro. Y usted se ordenó en Birmania y en Tailandia, ¿no? El compromiso personal, ¿no? De cada quien. Ok. Perdón, Y usted se ordenó en Birmania y en Tailandia, en dos lugares, ¿no? Sí, ¿En Sri Lanka? sí. No. No, en Sri Lanka no, pero en Tailandia y en Birmania. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo? Aquí preguntan. He ido aumentando. La primera vez fue con Achan Supan por un mes, con Achantón 2 meses y con el venerable Nandamala 3 meses. Wow. Y ahí en Chiang Mai, ahí. 6 meses en total. Ajá. Pero cuando me iba a ordenar la primera vez se suponía que iba a ser con Achantón, pero cuando llegué, oh sorpresa, el Achan se había ido al Vaticano. Y entonces Achan Supan, como ya me conocía, él me dijo que si quería que él me podía ordenar, y ordené con él. Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Perdón, pero nada más otro comentario. En Birmania también es muy común, por ejemplo, durante el Festival del Agua, ¿no? O en el Año Nuevo, que va muchísima gente a los monasterios y entonces como tienen esas vacaciones, hay mucha gente que aprovecha estos días para ordenarse. Claro. Porque vienen... Son muchos días. Se considera que es una acción muy meritoria y que hay que hacerla por lo menos una vez en la vida. Claro. Por eso hay mucha gente que se ordena por 10 días. Ya desapareció. Ya. O sea, muy interesante. Sí, o sea. Sí, o sea. Ok. Entonces yo creo que... No, si no, ¿hay alguna? ¿Sí? Nada más una pequeña pregunta. ¿El término Sayalay es para monja o novicia? Para monja. Para novicia. No. Sayalay es una monja con 10 preceptos que el término Sayalay es un término birmano que significa algo así como es hermana menor, ¿no? O sea, de que lo que pasa es de que ese es otro tema también que si quiere podemos discutir en otra ocasión, que es la cuestión de la ordenación de novicias y de bhikkhunis y de todo eso, ¿no? Que hay algunos monjes que ya están haciendo eso y hay otra parte de Sangha, ¿no?, que se opone a eso, particularmente en los países Theravada ortodoxos como son Tailandia y Birmania y Myanmar, ¿no? Entonces Sayalay es un término birmano. O sea, pero el término birmano lo usan en Birmania sí, como monja, sí, con sí, 10 preceptos, sí, no como novicia. para monja, sí. Claro, porque novicia sería samaneri en Pali. Novicio es samanera, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, es un tema muy interesante, pero si quieres podemos discutirlo en otra ocasión esto, porque sobre todo, no, por ejemplo, aquí está Sarana, ¿no? Que se fue ahora, no sé cómo estará con el agua allá en California, pero entonces ella, la idea es ordenarse como bhikkhuni, y entonces si se va a ordenar como bhikkhuni, primero la van a tener que ordenar como samaneri. So, hay monjes. Usted lo conoció, Ruti, al sobrino de Walpola Rahula. Bueno, él está haciendo ordenaciones, entonces, y él es un poco el preceptor de todas estas bhikkhunis que están ahí donde está
¿cómo se llama el venerable este? A ver si usted me acuerda, si me hace acordar el nombre. ¿El que está en Australia? No, está en Los Ángeles. Es un monje de Sri Lanka muy tera, macatera. Y ahora va a venir el venerable Devananda aquí para Vesak. Si ustedes quieren preguntarle sobre todas estas cosas, estaría bueno. En vez de preguntarme tanto a mí. ¿No? Así que va. Pero bueno, seguiremos con eso. Termino de grabar.